Maravilloso momento, no únicamente para el Señor mostrar su poder y decirle a la humanidad lo que Él era en ese momento, sino para darle una lección de provisión y de milagros a los discípulos. Es decir, que el Señor siempre lo que tenía en mente era enseñar a sus discípulos ese núcleo pequeño con lecciones prácticas e irles enseñando y motivándolos a poder aprender más y más, especialmente, como dije, a través de estas lecciones en cada uno de los acontecimientos. El capítulo 14 termina con una experiencia peligrosa, donde el Señor Jesús manifiesta su poder, pero no solo esto, sino que les deja a sus discípulos grandes lecciones de su amor, de su poder y de todo lo que verdaderamente como persona Él era en aquel momento. Y estas son también lecciones que quedan para nosotros, ya que al estudiar la palabra del Señor, especialmente en este capítulo 14, podemos irlo mirando a partir del verso 22 y poder ahí subrayar cada una de estas lecciones en la vida de aquellos y en la vida de cada uno de nosotros. Y mi propósito únicamente es ir agarrando estas lecciones para poderlas transmitir a cada uno de ustedes, para que nos quedemos con ellas. La primera lección para nuestra vida está en el versículo 22. Versículo 22. Y como dije, era el propósito del Señor, no solamente enseñarles con la boca, sino que en todo acontecimiento les estaba dando lecciones para que ellos aprendieran y se fortalecieran. Y de esta manera lo iban conociendo mucho más. Verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La primera lección que le quiero presentar es que Él lo sabe todo. Yo, al mirar todos estos versículos del 22 hasta el 36, estudiándolos, me iba dando cuenta que aquí hay una lección. Aquí hay una lección práctica, aquí hay otra, aquí hay otra. Y saqué como 100 lecciones y no sé si el tiempo me ajustará hoy todo este día domingo para dejárselas. Pero no se preocupe, voy a ir rápido. Son pocas, no son 100. 99 tal vez. La primera lección aquí es: Él lo sabe todo. Y cuando yo soy una persona finita, una persona imperfecta y una persona que no sé mucho, me gozo en gran manera al saber que Él lo sabe todo. Al saber que Él lo sabe todo. Ahora, mirando lo que la Biblia nos dice aquí en el contexto, el mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades o lago de Genezaret. El mar de Galilea es un lago de agua dulce que mide unos 21 kilómetros de largo aproximadamente por 12 kilómetros de ancho. La tranquilidad del mar de Galilea se puede convertir rápidamente en una tormenta violenta. Los vientos pueden ser mortales para los pescadores. Ahora, estos individuos en esta barca, es decir, los discípulos, eran pescadores en la mayoría. Ellos conocían eso y lo que acontecía en esos lugares. En el momento en el que el Señor les dice: vayan y naveguen en las aguas, después yo voy con ustedes, estaba tranquilo todo. Pero la Biblia dice que cuando iban en el medio del mar, una tremenda tempestad se vino. Y de acuerdo a la lectura vemos cómo ellos estaban preocupados, nerviosos. Era una tremenda tormenta en la vida, una tempestad. Las olas tal vez eran bastante grandes y estaban temerosos porque parecía como que ellos iban a morir. Ahora, cuando uno se encuentra en una situación difícil así de esta manera, uno dice: pero Señor, ¿cómo me mandaste o cómo hiciste que yo viniera a un lugar así? Y ahora miren en qué me encuentro. ¿Acaso tú no sabías lo que iba a pasar? Qué maravilloso es saber que el Señor lo sabe todo. Cuando Él les dijo: vayan hacia adentro, vayan adentro de las aguas, el Señor sabía lo que iba a acontecer. Ellos en el momento pues no entendían. Lo que ellos sabían era que estaban en un problema serio. Pero el Señor estaba en otro lugar, tranquilo,
Y él en su humanidad, y en su divinidad sabía que no iba a haber ninguna pérdida humana en esa embarcación, porque él sabía lo que estaba haciendo. Probablemente los discípulos no sabían qué pasaba. Ellos estaban nerviosos y preocupados. Pero ¿cómo es posible que el Señor nos mandó acá? Pero por el otro lado, el Señor sabía lo que estaba aconteciendo en la vida. La Biblia, la palabra de Dios, dice que hizo entrar en la barca a los discípulos, a sus hermanos en Cristo, e ir delante de él a la otra ribera. ¿Sabía el Señor Jesús lo concerniente al lago de Genesaret? ¿Sabía que vendría una tormenta? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. El Señor Jesucristo es Dios y por tanto Él es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Y era una lección que quería darle a sus discípulos de que lo conocieran más íntimamente. El Señor, me figuro yo, que dijo: lo voy a mandar, va a pasar lo que va a pasar, pero luego después me manifiesto a ellos, y que esta lección quede impregnada en lo profundo de su corazón, para que cuando yo me vaya, ellos ya conozcan a quién están sirviendo, por el cual también, predicando el Evangelio, estarán listos y dispuestos de dar hasta su propia vida por el Señor Jesucristo. ¿Y sabe que fue así? Cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, se fue de ellos. Ellos comenzaron a predicar con poder la palabra de Dios, porque llegaron a conocer profundamente a su Salvador, a su Señor, y aquel personaje al cual ellos predicaban. Porque no únicamente les habló, sino que también en cada una de las situaciones adversas que tuvieron, recibieron lecciones que fortalecieron sus vidas. Y aquí tenemos esta: los envía en la barca adentro y les dice: vayan a la otra ribera, porque yo los voy a encontrar después. Si el Señor les dijo: crucen de aquí al otro lado, es que ellos iban a llegar al otro lado. La situación fue que al llegar al medio de ese lago, con esta cantidad de kilómetros de ancho, y en medio empezó la tormenta y parecía que iban a morir, ellos pensaron: pero ¿cómo es posible? Nos manda y miren dónde estamos. Pero el Señor ya les había dicho: vayan a la otra ribera. Si ellos hubieran creído en el Señor en ese momento, porque tenían todavía ciertas dudas, ellos fueron mucho mejor después cuando el Señor resucita, pero en ese momento están en la escuela de las lecciones. Y el Señor les dijo: vayan a la otra ribera. Pero si el Señor se lo dijo, deberían de haber estado seguros de que llegarían. La lección aquí es para nosotros que Él lo sabe todo. Si Él nos dice: hagan esto, hagámoslo, porque Él nos ha dicho que lo hagamos. Si Él nos ha dicho: vayan aquí, vayan allá, seguramente que llegaremos. Recuerdo en este momento, capítulo 27 del libro de Hechos, cuando Pablo es llevado prisionero para Roma y va de un barco a otro barco, y hay una tremenda tragedia en el mar que parecía como que iban a morir todos. Pero el Señor vino de noche a Pablo en el barco y le dijo: no te preocupes, nadie va a morir, ni tú ni ninguna de las personas. Era una gran cantidad de personas en ese barco, y la Biblia dice al final del capítulo 27, ninguno murió. El Señor los cuidó a todos. Le dio la vida a Pablo y a Lucas y a los colaboradores que quizás estaban ahí, y a todos los demás. Es que el Señor le había dicho: vas a ir a Roma y vas a testificar del Evangelio a los reyes, a los príncipes y a todos en Roma. Era seguro que Pablo iba a llegar a Roma, a pesar de aquella gran tempestad que rompió en pedazos la embarcación. Pablo siempre confió: si Él me dijo que iría a Roma, yo voy a llegar a Roma. No importa que el mar brame y cruja el barco, yo llegaré a Roma. Hermanos, esa es la lección aquí: confiar en el Señor, que el Señor nos llevará de su mano y con su poder nos ayudará en todas las cosas. Él sabía que sus discípulos entrarían en una situación difícil. Sabía que entrarían en medio de la tormenta y aún estarían a punto de naufragar. Él lo sabía todo. Pero debemos saber, con respecto a nosotros, Él sabe lo que usted está pasando.
Él conoce su problema. Él tiene conocimiento de lo que pasa en la vida. Si el mundo nos falla, si la gente nos falla, nuestro Cristo y Salvador y Señor nunca nos fallará. Si hay gente que desconoce nuestra situación, el problema que yo tengo, la enfermedad que yo tengo, la enfermedad que tienen mis familiares, si el mundo desconoce esto, Él no lo desconoce porque Él lo sabe todo. Usted no sabe mis problemas o el problema o los asuntos de cada uno de nosotros porque es primera vez que nos vemos. Usted no sabe cuáles son las enfermedades que nuestros cuerpos están cargando actualmente. No lo saben, pero una cosa nos alienta. Nuestro Cristo, Salvador y Señor, sí lo sabe, porque Él es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios que lo sabe todo. Él tiene conocimiento de todas las cosas en toda su totalidad. Cuando estás cansado y desanimado, cuando has llorado por mucho tiempo y tu corazón está angustiado, cuando piensas que lo has intentado todo y no sabes en qué dirección tomar, cuando nada tiene sentido y estás confundido o frustrado, cuando te sientes solo y los amigos están tan ocupados que ni siquiera pueden llamarte por teléfono, Él tiene conocimiento de lo que pasa en tu vida. En cualquier momento de duda, confusión o una tormenta difícil en nuestra vida, confiemos en aquel que lo sabe todo. La primera lección. Y hay muchas cosas más que decir, pero voy a ir rápido. Verso 23. Verso 23, la segunda lección. Entonces despide a los discípulos y les dice que se vayan en la barca y entren. Ahora el verso 23. Ya Él con la multitud, despidiendo la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fueron varias horas, un momento, un lapso de tiempo largo en lo que Él envía a sus discípulos al mar. Despide a la multitud y luego queda solo. Y en vez de agarrar para donde ellos estaban, Él va a lo contrario. El mar, el lago y las montañas. Y sube para estar allí un buen rato por la noche para orar. La lección aquí es, Él ora por nosotros. Él ora por nosotros. Dice la Biblia, subió al monte a orar aparte. Buscando algo de información en esa área que nos está hablando la Biblia, encontré esto. Sobre las costas oriental y occidental, en el lago de Genesaret, se alzan las montañas de Galilea y las colinas del Golán. La Biblia dice que allí, en esas colinas, en esa montaña, subió para orar allí aparte. Algo importante también al ver la geografía de lo que estamos hablando, desde estos montes se puede observar todo el panorama de lo que acontece en el lago. Entonces yo me pongo a meditar, a pensar, a hacer como una película en mi mente, y yo puedo ver el lago de Genesaret. Yo puedo ver en mi mente cómo envía a los discípulos en la barca, cómo después despide la multitud, cómo después se encamina, sube a la montaña, y allá desde la montaña o el pequeño cerro que había allí, Él me parece que está haciéndole así, porque se observa todo el panorama, y allá a lo lejos divisa la barca de los discípulos, y digo yo, allá están, allá están. Se arrodilla, ora y clama al Padre. Y orando, dice la Biblia, la palabra de Dios, permanece por un buen tiempo. Y yo sigo este relato con mi mente, se pone de pie y nuevamente allá están. Y cuando está la tempestad y ellos se ve que está moviéndose la barca para todas partes, y el Señor los ve y dice, están pasando un momento serio ahora mismo. Están en una tempestad, pero lo voy a dejar un poquito más para que aprendan la lección. Y se arrodilla y sigue clamando a Dios. ¿Sabe por qué estaba orando? Por ellos. Estaba orando por ellos. Para que el Señor, para que Dios obrara en sus vidas, para que se penetrara el poder de Dios en sus vidas, para que la estructura cristiana en ellos fuera fortalecida, porque Él sabía lo que les esperaría después
de que Él ascendería al cielo. Tendrían que enfrentar como discípulos, como apóstoles, un mundo hostil y peligroso. Él quería dejarles lecciones y por eso los mantuvo un poquito ahí en el movimiento para que aprendieran. Porque si Él hubiera sido otro, eso, oh no, están sufriendo, oh no, Señor, y corriendo va y los saca de ahí, o para las tormentas. No, Él no hizo eso. Él dejó que las tormentas vinieran aún más fuertes, porque les estaba enseñando lecciones mientras Él estaba orando aparte. La Biblia está llena de grandes oraciones, impresionantes oraciones de Moisés, David, Abraham y todos ellos. Pero déjeme decirle que las oraciones más maravillosas son las del Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leer rápidamente lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una maravillosa oración, incomparable, mucho mejor que cualquiera. Aquí está orando por sus discípulos, está orando por su pueblo, está orando por la iglesia, está orando por todos los convertidos a Cristo, está orando por todos los que le conocen como Salvador y como Señor. Lo cierto es que el Señor ora por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si alguien se olvidó orar por ti hoy, Cristo intercede por nosotros. Cristo ora por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si alguien se olvidó de orar esta semana por nosotros, al Señor no se le olvidó. Porque aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor y también intercede por nosotros. ¡Qué maravillosa lección! Él estaba mirando y estaba orando. No se apresuró a correr a sacarlos de aquel momento difícil. Y a veces nosotros clamamos: Señor, no permitas que entre en esta tormenta. Señor, no permita que esta tribulación venga a mi vida. Señor, no permitas que... Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender a ser cristianos victoriosos en medio de situaciones adversas si nunca las hemos pasado? Hay gente que ha nacido en cuna de oro. Hay gente que se le ha dado todo. Hay gente que es millonaria y rica por causa de herencias, pero nunca han trabajado, nunca han agarrado un martillo y han metido un clavo. Por eso es que las riquezas las malgastan tal vez y no les cuesta nada. Pero qué triste es cuando gente de otros lugares hemos sudado, hemos trabajado fuertísimo para poder lograr tener una cama donde dormir y poder comer algo durante el día. Eso es muy diferente. Pero el Señor nos permite pasar por todo este tipo de cosas para hacernos gente experimentada en la vida y que podamos vivir siempre confiando y dependiendo del Señor. Cuando se encuentre en una situación difícil, solo pídale al Señor que le dé fortaleza para lograr salir de ella. Pero nunca le esté diciendo al Señor: Señor, no permitas que esta enfermedad venga. Señor, no permitas que esto suceda. Señor, esa no es la voluntad del Señor. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, en el momento de la prueba, de la tristeza, de la tribulación, de la tormenta, de la tempestad, Señor, está conmigo, Señor. Que haya paz en mi mente y en mi corazón. Dame la victoria, Señor. Esa es la razón. Pero muchas veces le huimos a las pruebas. Pero todo este tipo de pruebas fortalecen nuestra vida cristiana. El Señor ora por nosotros.
Él se tomó su tiempo para ir a socorrerlos, pero no corrió en el momento. Yo recuerdo aquellos jóvenes amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, allá en Babilonia, cuando se negaron a adorar la estatua. Nabucodonosor dijo: tírenlos al horno. Pero ¿por qué Dios no hizo nada para que no los tiraran al horno? Ellos dijeron: no lo vamos a hacer, nos tires o no nos tires, nos salve Dios o no nos salve, no nos vamos a postrar delante de la imagen. Y dijo Nabucodonosor: tírenlos, y los tiraron a los tres. Pero después dice: ¿no fueron tres? Sí, ahora veo cuatro, y el cuarto es como hijo de los dioses o algo semejante. Y así era. Y salieron, y dice la Biblia que salieron sin olor a humo, ni quemados, ni nada, porque Dios estaba con ellos en medio del horno. Dios les permitió entrar allí porque ellos también necesitaban lecciones. A pesar de que habían aprendido muchas lecciones en la vida, glorificaron a Dios, aún permitiendo ser metidos en ese horno. Dios va a permitir que nosotros entremos en un horno, en esa situación difícil. Pero es que nosotros somos como el pan. El pan tiene que entrar en el horno y deben sacarlo hasta el momento indicado, cuando ya esté bien cocido, para que se sienta rico al paladar y que te comas ese pan sabroso con un cafecito y tú te das cuenta: qué pan más rico. Claro, no está crudo ni tampoco está quemado, está correcto porque estuvo en el tiempo apropiado bajo el fuego en el horno. Así también nosotros estamos en una situación difícil de: ¡ay, Señor, ayúdame! Y el Señor te dice: todavía no, todavía estás crudo como cristiano. Así es que aguántate un poquito más, porque yo voy a permitir que salgas de esa prueba hasta que ya estés conforme a mi voluntad. Muchas veces pasa eso en la vida. Amén. Pero nosotros no queremos ni entrar en el horno. Y si entramos ya queremos salir corriendo para salir al otro lado. Y el Señor dice: no, estás crudo todavía. Eres un inmaduro, necesitas pruebas para madurar, necesitas tribulación, necesitas una tormenta. Esos grandes árboles, esos árboles grandes que están, esas palmeras que están a la orilla de la playa, cuando viene esa tempestad, mire, así le hacen ver. Pero han pasado grandes tormentas y ahí están todavía. Mientras otros que son, se quebró y se arruinó todo. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos como palmeras plantadas junto a corrientes de agua y que siempre nos mantengamos fuertes y firmes en el Señor. Solo 2 le he dado y ya es tarde, ya el almuerzo ya va a estar listo. Pero bien, vamos con la tercera lección. Verso 25, por favor. Verso 25. La palabra de Dios dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, claramente la Biblia aquí dice: la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Después de todo lo que estaba pasando, no se apresuró. Él tomó tiempo para orar, para estar en comunión con el Padre. Sí, había cosas más importantes o importantes, pero no más importantes que esta. El Señor hizo lo correcto. Estuvo en comunión con el Padre en su humanidad, para luego, al terminar, ya empieza a descender y va hacia donde ellos estaban. Vemos de que no se apresuró. Para él la comunión con el Padre era más importante que los asuntos de la vida. Esta es otra lección, pero no es ahí donde vamos a entrar. Ahora, aquí habla acerca de vigilias. Los romanos dividían las noches en 4 vigilias y los hebreos de otra manera, pero los romanos en 4 vigilias. La primera de 6 p.m. hasta las 9 p.m. La segunda de 9 p.m. hasta la medianoche. La tercera desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y el texto nos dice a la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que alrededor de las 5 o 6 de la mañana el Señor termina de orar y es cuando comienza a bajar
un lapso de tiempo bastante prolongado. Y ellos estaban en una situación bastante difícil. Y de acuerdo como vemos el texto, como nos relata, cuando él va, todavía están en esa situación. La Biblia dice que Jesús vino a ellos. Esto me da a entender a mí esta lección y le titulo así: Él está con nosotros. Él está con nosotros. Esta es una de las grandes enseñanzas en el momento del nacimiento del Mesías. Se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Dios que descendió del cielo a la tierra y le llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Allá en Isaías 7:14 leemos: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y alrededor de 700 años más tarde leemos esto en Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, nosotros podemos pensar en esto, que Él está no únicamente con nosotros, sino en nosotros. Y eso es lo más maravilloso, porque cuando creímos en Jesucristo, lo recibimos como Salvador, lo recibimos en nuestra vida, ahora Él está en nosotros, en nosotros. Y vemos que muchos de los discípulos o apóstoles del Señor experimentaron la presencia del Señor en sus vidas. No solamente la experimentaron aquellos allá en ese mar o en ese lago, sino el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, también Moisés, David y otros más experimentaron la presencia del Señor en sus vidas. Y esto les motivó, les capacitó para poder seguir adelante en la vida. Lo importante aquí de aprender es, hermanos, que Él está con nosotros. Los discípulos aprendieron eso y esto les fortaleció para confiar más en el Señor. Una lección maravillosa. Él está con nosotros, pero más que todo, Él está en nosotros. Vamos a pasar a la cuarta lección que tenemos en el versículo 27. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La lección aquí es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él nos anima. Él nos anima. Y muchas veces de repente viene el desánimo a nuestras vidas. Pero como cristianos debemos de recapacitar en el momento de ese desánimo, muchas veces muy fuerte, recapacitar en que el Señor es nuestro ayudador. El Señor es quien es el que lo sabe todo, quien intercede por nosotros, quien está con nosotros y por nosotros. El Señor nos anima. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravillosas palabras. Cuando ellos oyen esas palabras, ellos se tranquilizan. Ellos como que toman tiempo para sosegarse, porque han escuchado las palabras de aquel maestro que ha estado con ellos por algún tiempo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. En la Biblia hay más de 50 referencias a la palabra ánimo. El Señor usó esta frase, ten ánimo, en muchas ocasiones, porque Él sabe que como seres humanos somos propensos a desanimarnos, ya sean por cosas grandes, pero también por cosas pequeñas. Nos desanimamos. Qué triste es para una persona que va a visitar al médico y el médico le dice: lamentablemente tienes cáncer y solo te quedan 3 meses de vida. Oh, qué dolor, qué tristeza, qué golpe en el corazón para una persona. Para usted, para mí sería un desánimo terrible en el cual caeríamos al saber una noticia de estas. Pero como hijos de Dios, en medio de una tormenta tan cruel como esa que he mencionado, podemos escuchar la palabra del Señor que nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y he podido ver a creyentes enfermos con cáncer terminal. Ya se ha regado el cáncer en el cerebro, en todo su cuerpo. La última experiencia más cercana, uno de nuestros colaboradores, representante de BBN en Tegucigalpa, Honduras, fue al médico y le dijo: ¿tienes cáncer? ¿No sabías? No. ¿No sentiste nada? No. ¿Tienes cáncer? Esto fue en este año, 5 meses atrás. Y empezó el trámite y la enfermedad, ayudándole ahí los médicos, y resulta que quimioterapia viene, quimioterapia va, y no pudieron ayudarle. Cuando acordaron, ya tenía en la espina dorsal el cáncer, en la mente, en los pulmones, en el hígado, en todas partes, y dijeron: ya no se puede hacer nada. Hace un mes atrás murió Vicente Zelaya. Si usted oye BBN alguna vez, en las buenas noticias de la palabra de Dios, al comienzo de cada hora, ahí siempre se lee un versículo de la palabra de Dios. La voz que usted va a escuchar es la voz de Vicente Zelaya. Él es el que siempre leía los versículos al comienzo, y el jefe decidió dejarlo siempre diciendo los textos, porque todo está grabado, para poder honrarlo a él por su trabajo, su obra, y también por su familia. Pero de las cosas maravillosas que este hombre decía cuando estaba en cama, sin pelo, bien delgado, amarillo, y siempre con una sonrisa, dándole fortaleza a sus hijos y a su esposa y a los que estaban también visitándole, en medio de esta tormenta tan terrible, él dijo: este es un paso, no para atrás, sino para adelante, hacia la eternidad. Paz en medio de la tormenta. Creo que hay un himno que tiene que ver con esto, pero qué palabras. Qué lindo es poder ver un cristiano, un hijo de Dios, hombre o mujer, ya al borde de la muerte, poder tener paz y sonreírle a la muerte y decirle: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Porque es hijo de Dios. Él nos anima. Ten ánimo. Si yo me pongo a explicar de todos los problemas que yo tengo, usted no va a creer que este hombre tan musculoso y bien apuesto tiene tantas enfermedades y problemas encima del cuerpo. Ten ánimo. ¿Diga? Ten ánimo. Gracias, hermano. Sí, en todo el viaje me ha animado. Pero sí, yo tengo razones para decir: oh, aquí se acabó todo. Tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro, tengo lo otro, y por último tengo las piernitas flacas. No tiene solución. Entonces dice: no, renuncio a todo, ya me doy a la muerte. Pero no, hay mucho por hacer, hay mucho lugar que visitar y predicar la palabra. Y el Señor me dice todas las mañanas, todos los días: ten ánimo. Amén. No temáis, yo soy. Ese yo soy es el mismo de Éxodo, cuando le habló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Jesucristo es Dios. Amén. Él nos dice: ten ánimo, yo soy. Ánimo significa valor, esfuerzo, energía. Decirle a alguien: ten ánimo, es lo mismo que decirle: esfuérzate, sé valiente, no desmayes, ten fe, sigue adelante, aliéntate. Idénticas las palabras en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es para nosotros también. Son promesas del Señor. Quizás le ha pasado algo de alguna de estas cosas que voy a mencionar. Ha planeado o ha visualizado una meta, solo para encontrarse que las cosas no están saliendo de la forma como usted las pensaba. Se ha sentido impotente y paralizado al ver que la solución a sus problemas están fuera de su alcance. Quizás está enfermo y con pocas posibilidades o esperanza de mejorar. Quizás un problema económico y piensa que su futuro y el de su familia son inciertos. O quizás hemos orado al Señor y nos ha guiado por un camino que ahora nos parece confuso y no entendemos.
Cualquiera que sea la situación, Jesús nos dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Era la lección que le estaba dando a ellos y quedó escrito para nuestra enseñanza, para una lección práctica en nuestra vida. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Lección número 5, verso 29. Verso 29. Dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Considerando esto, le pongo a esta lección, él nos invita. Porque aquí le hace una invitación a Pedro. Ya hemos leído todo y sabemos de que Pedro le dice, Señor, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, sí, Pedro, ven. Le hace la invitación. Él dijo, ven. Yo considero esto como una invitación que el Señor nos hace. Nos invita a venir a Él para ser perdonados. Nos invita a venir a Él para hallar descanso para nuestras almas. Nos invita a venir a Él para que dejemos nuestras cargas en sus manos. Nos invita a venir a Él para encontrar oportuno socorro. Nos invita a venir a Él para arreglar cuentas con Él. Nos invita a venir a Él. En cierta ocasión el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos invita. Posiblemente hoy, en esta mañana, el Señor le está invitando a usted a venir. Si tiene alguna carga, depositarlas en sus manos. O quizás tiene problemas de comunión con Dios y necesita arreglar cuentas con Dios. El Señor le está diciendo a usted, ven, ven. Es una maravillosa lección que nos anima para en todo momento venir al Señor, buscando socorro. Aquellos pidieron por socorro, estaban gritando auxilio, porque la tormenta era terrible, estaban por naufragar, y el Señor llegó y tranquilizó la situación de ellos. Aparte de todo eso, le dice a Pedro, ven. La siguiente lección está en los versos 31 y 32. 31 y 32. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es la última lección que yo puedo encontrar aquí y le he titulado, Él nos rescata. Él nos rescata. Porque Pedro comenzó, cuando tenía la mirada puesta en el Señor, él caminó en las aguas, pero cuando quitó la mirada del Señor y empezó a ver las olas, empezó a hundirse. Otra lección, aparte de esto de que nos rescata, es que debemos siempre mantener la mirada en el Señor. Puesta la mirada en el Señor, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Pero aquí lo que yo veo es como él, después de que se hunde, Pedro le dice, Señor, sálvame porque perezco. Inmediatamente él lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si hubieras mantenido puesto tus ojos en mí, si hubieras puesto tu confianza siempre, así como saltaste del barco y continuaste hasta el punto en que te hundiste, si hubieras seguido así, hubieras llegado donde yo estaba. Pero le dice, hombre de poca fe, pero lo rescata. Lo saca de las profundidades del agua. Si el Señor no lo hubiera agarrado, quizás se hubiera hundido. Sí, sabía nadar, pero seguramente con la tempestad que había o con la situación y la profundidad, a lo mejor algo más hubiera pasado. Al momento, dice Jesús, extendió la mano y asió de él. Extendiendo la mano, lo agarró, lo rescató. El Salmo 103, verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Eso me lleva a pensar en mí, en meditar en el momento en que yo estaba hundido en el pecado, en la maldad.
listo para morir e ir a la condenación eterna, pero esa mano maravillosa del Señor, 13 de agosto de 1977, día sábado, 8:25 de la noche, su mano maravillosa me agarró y me rescató. Amén. Me sacó del mundo y me puso sobre un lugar de acuerdo a su voluntad. De lodo cenagoso, Él rescata del hoyo tu vida y Él te corona de favores y misericordia. Él rescató mi vida. Él ha rescatado muchos hogares y familias y matrimonios de la destrucción. Él ha rescatado jóvenes de las drogas, borrachos, maldicientes, drogadictos. Él ha rescatado con su mano poderosa a muchos, sacándolos del lago, sacándolos de donde se estaban ahogando. Hombres y mujeres ahogándose en drogas, ahogándose en bebidas alcohólicas, ahogándose en su propio orgullo, ahogándose en el materialismo. Él los ha rescatado y les ha dado la salvación. Amén. Las tormentas en la vida. Él lo sabe todo. Él ora por nosotros. Él está con nosotros. Él nos anima. Él nos invita. Él nos rescata. Yo no sé cuántos aquí son salvos y cuántos, si murieran hoy, irán al cielo. No sé, pero por las dudas siempre hacemos esto. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Si no, Él le quiere rescatar. Él le quiere rescatar. Posiblemente es moralista, posiblemente es obediente, posiblemente no le hace daño a nadie, posiblemente le puede dar cosas a las personas, posiblemente es una persona sacrificada, posiblemente ha hecho esto y lo otro, pero el problema es que la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por recibir a Cristo como Salvador personal, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, de donde un día viene por los salvos y redimidos. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría su alma? La Biblia dice que solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Al cielo se va con Cristo y al infierno se va sin Cristo. No es ni siendo bautista fundamentalista, ni pentecostal, ni presbiteriano, ni católico romano, ni nada. Es por causa de Jesucristo que podemos ir al cielo. Gracias a Dios por iglesias buenas y sanas como esta. Pero aún esta iglesia no salva a nadie. El pastor Peter no le salva a nadie, a pesar de que es buen hombre, apuesto y todo eso, pero no salva a nadie. Yo tampoco, ni Joel, ni nadie. Cristo únicamente. Mientras hacíamos la travesía en el barco, nos pusieron en una mesa en compañía de dos ancianas. Todas las noches a las 5:30 de la tarde, la cena de gala, por 14 días. Y nos pusimos de acuerdo a hablar con estas señoras siempre de Cristo. De inmediatamente dijeron que eran católicas y de hueso colorado. Pero a medida, la primera noche cuando íbamos a cenar, le pedimos permiso si querían unirse a la oración con nosotros. Oh, yes, gente americana. Y nos agarramos todas las manos y yo oré en inglés y ellos se quedaron. Wow. Digo yo, pues, ¿nunca habían orado o qué? Pero siempre remarqué una cosa, y el hermano Joel también con ellas: Cristo, únicamente Cristo. Y una cosa que yo les repetí varias veces: no es Pedro, no es Pablo y no es María, Jesucristo únicamente. Y ellas quedaban. Todos los días remarcábamos: solamente Jesucristo, porque Él vino al cielo, a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. No fue ni su mamá, ni su primo, ni su tío, únicamente Cristo, todos los días. Anoche fue la última vez y volvimos nuevamente. Oramos y le dimos gracias a Dios por estas dos preciosas damas que nos acompañaban. Y orábamos por la salvación de ellas. Y cuando ya nos despedimos anoche, le dije yo: recuerden, Cristo, únicamente Cristo.
Qué bonito testimonio el que tuvimos en ese tiempo especial. Exaltamos el nombre de Cristo en todo momento. Y si usted va a ir al cielo, no es por lo bueno que usted sea, porque buenos no somos buenos. Es por causa de Cristo. Únicamente Cristo. Merecemos el infierno, pero por Cristo nos ha hecho aptos para ir al cielo. Tienes a Cristo, vas al cielo. No tienes a Cristo, te vas al infierno. Y usted dirá, oye, este viene del extranjero a decir, no, esto aquí. Es la verdad. No es mío, es de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, muchas gracias por el privilegio de poder llevar este mensaje a mis hermanos. Así como me ayuda y me anima a mí, seguramente que, y pido esto, que les ayude y les anime.